El capítulo comienza con Ciel apresurado por llegar temprano al internado Weston, donde los alumnos siguen estrictas normas y valoran la tradición. Al rato vemos a Ciel pisar el césped, y todos los alumnos que están ahí se impactan porque ese acto es incorrecto bajo las normas de la escuela, y piensan que Ciel recibirá algún castigo. En ese momento conocemos a los 4 prefectos o P4, quienes son muy amables con Ciel, y nos enteramos de que se irá a la Casa Azul. Los prefectos son los líderes de cada casa. En la Casa Roja están las familias nobles de más alto nivel. En la Casa Azul están los alumnos de más alto rendimiento académico. En la Casa Verde, los estudiantes que destacan en deportes y artes marciales, y en la Púrpura, los alumnos que brillan en lo artístico. Más adelante vemos a Ciel recibiendo una tradicional bienvenida, que es interrumpida por el profesor Michaelis, quien le comenta que le llama el director. Sin embargo, en su lugar aparece el subdirector. Y nos enteramos de que las decisiones del director son absolutas, y los prefectos cuentan con total autonomía, y ellos cargan con los problemas de sus respectivas casas, lo cual esa es su tradición y disciplina, y le hacen firmar a Ciel el juramento de que respetará y honrará estas normas. Pero a Ciel solo le interesa conocer al director, lo cual no lo puede hacer porque los únicos que lo pueden conocer personalmente serían los prefectos. Después nos enteramos de los fámulos, que serían como mayordomos de los prefectos, lo cual es otra tradición. Y nos enteramos de que los fámulos pueden asistir a las fiestas nocturnas del té junto al director y los P4. Si él pregunta por Derrick Arden y se entera de que el único que puede cambiar de casa es el director, y que aparentemente lo cambiaron de la Casa Roja a la Casa Púrpura, lo cual a Ciel le parece algo sospechoso. Al rato vemos al superior Clayton ordenar a Ciel que ordene el comedor, y no olvide los detalles. Pero Ciel no quiere hacerlo y llama a Sebastián. ¡Qué sorpresa! Sería el profesor Michaelis, quien lo ordena todo esplendorosamente. Mientras tanto, vemos a Ciel cómo visita la Casa Púrpura para ver a Derrick personalmente, pero es recibido de mala manera y se da cuenta de que su estatus y rango no sirven de nada, y así inicia su estratégico plan para ganarse la confianza de su superior Clayton, fámulo del prefecto Bluewer, y así llegar a conocer al director. Al final nos enteramos de que Ciel está investigando las sospechosas desapariciones de los alumnos del internado e idea un plan junto a Sebastián para descifrar el misterio. Al día siguiente, Ciel le manda un montón de tareas a Sebastián, que vienen de parte del fámulo Clayton. Vemos cómo cumple todo esplendorosamente. Después de esto, Ciel habla con un compañero sobre qué superior le asignarán, y Ciel menciona que estaría muy agradecido si Clayton lo elige. Todo para cumplir su estratégico plan. Al rato vemos a los prefectos hablar sobre Ciel, sobre lo perfecto y brillante que es en sus labores. El líder de la Casa Púrpura menciona que Ciel visitó su casa y todos se asombran, pensando que él es un poco excéntrico. Uno de los fámulos, Edward, hermano de la prometida de Ciel, Elizabeth, pregunta al prefecto de la Casa Verde si es el mismísimo Ciel Phantom High, y este le confirma que sí. Edward luce asombrado de que lo hayan matriculado allí, y de paso menciona los eventos de la película Book of the Atlantic y todas las actividades que ha hecho como conde. Al escuchar todo esto, los prefectos consideran una buena idea traer a Ciel a sus aposentos, por así decirlo. Todo esto para el día siguiente a partir de las 2 de la tarde. El fámulo Cole de la Casa Roja se ofrece a avisarle a Ciel personalmente, pero al encontrarse con él, le miente diciendo que vaya a las 4 de la tarde. En la noche vemos al profesor Michaelis ayudando a sus alumnos, y luego Ciel toca la puerta y le ordena a Sebastián preparar unos dulces que dejen asombrados a los P4 para congraciarse con ellos. Al día siguiente, Ciel va con los dulces al lugar de los prefectos y ellos lo reciben muy molestos, porque consideran que el acto de llegar tarde a la reunión es muy insolente. Edward le menciona que es una vergüenza para él y sus superiores. Molesto, Ciel le menciona a Sebastián que no le gustan los acuerdos de palabras y que hará lo que sea para congraciarse con los P4, asegurando que lo sucedido con Maurice Cole no se quedará así, y hará que pague por eso. En su conversación con Sebastián, Ciel se da cuenta de que las manos de Cole no son muy ásperas en comparación con las de los otros fámulos, debido a las tareas que hacen. Es entonces cuando Ciel y Sebastián se dan cuenta de que él juega sucio y traman un plan para encontrar a otros engañados y descubrir sus patrones de conducta. A la mañana siguiente, toda la escuela comenta sobre el desafortunado hecho de Ciel y su encuentro con los P4. Mientras tanto, Sebastián sigue a Cole,
y se da cuenta de que todas las tareas las hacen otros alumnos, y él se atribuye todo el trabajo. Más adelante vemos a Sebastián con el famulo Harcourt, de la Casa Verde, indagando sobre si tuvo algún problema, y Harcourt le cuenta que el superior Cole le había hecho algo similar, pero que nadie le creyó y lo llamaron mentiroso. Al final de su investigación, Sebastián encontró a 4 alumnos víctimas de Cole, y que las tareas se las encargaba a otros alumnos. Todo esto se lo reporta a Ciel, y se dan cuenta de que necesitan un infiltrado para investigarlo más de cerca. Y para esto traen al príncipe Kadar como alumno de la Casa Roja. Al llegar Ciel a la bienvenida del príncipe Kadar, él quiere pasar desapercibido, pero Kadar lo reconoce y lo trae con su elefante. En eso, Ciel le comenta que observe a Maurice Cole detalladamente y le informe cualquier hecho por más trivial que sea. Y aquí vemos cómo Kadar lo sigue a todos lados y descubre en plena noche unas sospechosas tarjetas en forma de carta. A la mañana siguiente, Kadar le cuenta a Ciel que por las noches Cole envía un montón de tarjetas a diferentes alumnos de toda la escuela. Más tarde, Ciel confronta a Cole sobre el incidente con los prefectos y otros incidentes similares con otros alumnos. Además, le comenta que otros hacen todas sus labores y como prueba le muestra las tarjetas que envía a sus compañeros. Cole se asombra, pero le da igual y menciona que nunca diera la verdad, y que no vino solo, vino preparado para destruir las pruebas en ese instante. Cole le dice que nunca entenderá lo que tuvo que hacer para llegar ahí, ya que él es un conde y no entendería cómo se siente un hijo menor que nunca recibiría un título. Cole decide atemorizar a Ciel atacándolo en grupo, y en eso llega el prefecto de la Casa Verde para detener el ataque. Cole le suplica que por favor no le cuente nada al prefecto de la Casa Roja, ya que Ciel, conectando las superficies lisas y delgadas mediante hilos y alfileres, hizo que las vibraciones y sonidos llegaran a la glorieta del cisne. Al enterarse de esto, el prefecto queda despedido. A su salida, los prefectos se disculpan con él y le dicen que es un ser puro, honesto y que sigue las tradiciones. En ese momento, Ciel se vuelve fámulo del superior Clayton a pedido personal de él. A la mañana siguiente, todo el mundo felicita a Ciel por volverse fámulo de manera tan rápida y ganarse la confianza de los P4. Pero Ciel sabe que aún no está cumpliendo su misión de investigar la sospechosa desaparición de Derrick Arden y otros alumnos. Además, sabe que aún no puede ir a las fiestas del té con el director. Después, vemos a los prefectos hablar de un torneo tradicional de cricket que se celebra cada 4 de junio, en donde cada casa se enfrenta en equipos y solo por ese día se puede invitar a parientes consanguíneos o familiares políticos. El prefecto de la Casa Roja menciona si invitará a su prometida Elizabeth y le da curiosidad saber si ha pasado algo más con ella. Ciel se sonroja y se incomoda. Luego Ciel cambia de actitud y menciona que tiene un supuesto amigo en la Casa Púrpura llamado Derrick Arden. Todos los prefectos se quedan impactados y le mencionan que las decisiones del director son absolutas, como el traslado de Derrick a la Casa Púrpura. Ciel se sorprende de que los prefectos no sepan la razón exacta de su cambio y sospecha aún más. Más tarde, Ciel se encuentra con Edward y le pregunta por Derrick, pero él no sabe nada. Le comenta que hubo un tiempo en el cual trasladaban a muchos alumnos de la Casa Roja a la Casa Púrpura. Ciel pregunta por los nombres de esos alumnos, pero Edward no tiene conocimiento de eso. Después, vemos a Ciel indagar más sobre el tema y se entera de que hace 6 meses esos alumnos fueron cambiados a la Casa Púrpura. Le dicen que el cambio podría deberse a equilibrar la cantidad de alumnos y que las decisiones del director son absolutas. Al salir Ciel pregunta más a los alumnos sobre el cambio de casa de Derrick, pero nadie le da un motivo específico, todos le dan versiones diferentes. Luego vemos a Sebastián indagando sobre el tema con el subdirector y le comenta lo mismo, las decisiones del director son absolutas. Ya en la clase, Sebastián le deja una nota y vemos a Ciel yendo en la noche a la biblioteca. Sebastián lo agarra bruscamente y lo oculta, para darnos cuenta de que el prefecto de la Casa Azul entra a la biblioteca, pero resulta que en realidad estaba persiguiendo a Ciel. Al no encontrar respuestas, Ciel decide ir a la Casa Púrpura a escondidas y tirar la lámpara de fuego con la ayuda de Sebastián, con la intención de que se cree un incidente, el cual todos los alumnos salgan de la casa y así poder ver a Derrick Arden en persona. Al salir todos los alumnos, Ciel le pide a Sebastián que busque a Derrick con sus habilidades especiales, pero él le dice que no encuentra ninguna alma humana atrapada dentro de la casa, o sea que Derrick nunca estuvo en la Casa Púrpura. Al no encontrarse con Derrick ahí, Ciel y Sebastián deciden ayudar a apagar el fuego. Más tarde vemos a uno de los compañeros de Ciel nombrar al director y decir que estará presente en el torneo de cricket e invita al jugador que a su juicio mejor juega para tomar el té personalmente junto con los prefectos. En eso, el superior Clayton se le acerca y le dice que ha sido elegido para jugar el torneo, gracias a la recomendación del profesor Michaelis. Después de eso, vemos una celebración donde se presentan los 4 equipos de diferentes casas. La Casa Verde, Roja y Púrpura son las que más recibieron ovaciones en su entrada, mientras que la Casa Azul pasó desapercibida. Más adelante
vemos al subdirector dar unas palabras y comenzar la celebración. Vemos al prefecto de la Casa Azul con sus hermanas, y al aparecer Ciel, dos de ellas se le acercan presentando a sus hermanitas menores para que sea su prometida. Pero en ese momento aparece Elizabeth presentándose como su futura prometida. De ahí nos enteramos que el prefecto Redmond es sobrino del vizconde Droid, que aparece en los eventos de la película Book of the Atlantic. Más adelante, Sebastián es descubierto por la señora marquesa, Elizabeth y los demás, y comprenden por qué ahora Ciel está en el internado. Después de eso, pasan a hablar sobre el torneo de cricket y el famoso milagro azul que una vez hizo ganar a la Casa Azul, en el cual vemos a Vincent Phantom High como el prefecto de la Casa Azul. Vemos a Vincent Phantom High siendo regañado por el prefecto Diederich de la Casa Verde por tomar una siesta. Diederich le cuestiona su labor como prefecto de la Casa Azul. En eso, Vincent le propone un reto. Al que pierda en el torneo de cricket hará lo que el otro quiera, lo que sea. El prefecto de la Casa Verde le apuesta que si la Casa Azul pierde, Vincent dejará de ser prefecto. Al llegar el torneo, la Casa Verde resulta perdedora ante la Casa Azul, siendo su primer triunfo en toda la historia del internado. Finalmente conocemos el deseo de Vincent, que el prefecto Diederich pase a ser su fámulo. A Diederich no le agrada la idea, pero Vincent le dice que las tradiciones son una cosa y las promesas son otras. Al escuchar todo esto, Ciel se sorprende y piensa que el milagro azul es una tontería, porque él no cree en milagros. El día del torneo llega y los primeros enfrentados son la Casa Roja y la Casa Azul. En la primera ronda vemos como la Casa Azul va perdiendo hasta que toman un descanso y discuten qué estrategia van a tomar. Y en eso vemos como sospechosamente ha sido cambiada una torta de carne. Al terminar el receso, Harcourt lanza sus mejores jugadas, hasta que un repentino dolor de estómago lo detiene. Lo mismo ocurre con el prefecto y los demás jugadores. ¿Qué pasó? El responsable de todo esto fue Sebastián, cambiando la torta de carne por otra que contiene un laxante, que los llevaría de frente al baño. Y gracias a ese plan, la Casa Azul resulta ganadora automáticamente. Continuando con el torneo, vemos el enfrentamiento de la Casa Verde contra la Casa Púrpura, teniendo como ganador la Casa Verde, ya que la Casa Verde son los mejores en deporte. Finalmente, vemos el ansiado encuentro de semifinales de la Casa Azul contra la Casa Verde. Para ganar esta primera ronda, emplearon sus sentidos auditivos mediante la música para batear la pelota en el momento correcto. Esto funcionó de manera muy idónea, hasta que Edward se dio cuenta y remontó la partida, tomando por sorpresa a Ciel y Sebastián. Después de esto vemos los recuerdos de Edward y una de sus principales motivaciones fue su hermana Elizabeth. Desde pequeña ella era muy talentosa en comparación a él. Edward, al estar en el internado y ver a personas talentosas, lo motivó a ser el mejor en lo que se propone. Al rato vemos una breve aparición del director y Sebastián va en busca de él. Mientras tanto vemos unas señoritas muy sensuales alterando la partida de la Casa Verde, lo cual hizo que la Casa Verde perdiera algunos puntos. Pero todo este plan falla al ser reportado por Maurice Cole. Pasando al siguiente plan, vemos cómo los jugadores de la Casa Azul se mantienen en una sola posición con el bate, el cual su intención es no golpear la pelota, sino que mediante la energía del lanzador de la Casa Verde, la pelota se devuelva sola. Esta estrategia permitió a la Casa Azul poder tomar la delantera de puntaje por un tiempo. Después vemos a Sebastián en busca del director, acercándose de manera más directa y este desaparece esfumándose de la nada, dejando más en duda la identidad del director. Continuando con el partido, vemos a Ciel tirando la pelota de forma extraña, lo cual muchos lo llamaron trampa, pero esas dos jugadas le permitió a Ciel poder ganar unos puntos más. Pero el prefecto de la Casa Verde lo defiende, diciendo que eso no es trampa, y es puro esfuerzo, calmando el abucheo del público y los demás jugadores. Continuando con el partido, vemos a Ciel enfrentarse a Edward, fámulo de la Casa Verde, en el cual Edward termina por ganarle a Ciel, y el prefecto de la Casa Azul termina por vencer a Edward, cambiando de bateador por el prefecto de la Casa Verde, versus el prefecto de la Casa Azul como lanzador. Al momento de lanzar la pelota, el prefecto de la Casa Verde accidentalmente choca con el bate a Ciel, dejándolo malherido, y todos se quedan impactados, pero justo en ese pequeño tiempo Ciel aprovecha para lanzar la pelota y la Casa Azul termina con la victoria. Todo esto siendo parte del plan de Ciel. Terminando el partido, Sebastián trata las heridas de Ciel y hablan sobre cómo el director pudo esfumarse así como así, haciendo que el misterio aumente aún más. Después sus compañeros interrumpen la enfermería y lo felicitan por la victoria del equipo.
comentando que él será el nuevo timonel en la procesión de barcos de la Casa Ganadora. Al llegar la presentación de la Casa Azul, los alumnos se ponen nerviosos y el barco comienza a temblar, cayendo al lago ante la vista de la reina y todos sus compañeros, generando risa y preocupaciones entre algunos de ellos. Luego disfrutan del hermoso Hanabi y la emoción de sus compañeros continúa así con la celebración. Al culminar la fiesta, Ciel recibe una carta para la fiesta nocturna del té. Al llegar a la ansiada reunión, vemos al director, pero aún no conocemos su identidad. En el momento del brindis, Ciel interrumpe y pregunta por Derrick Arden y los otros 4 alumnos desaparecidos, lo que sorprende e incomoda a los demás, quienes intentan interrumpirlo, pero Ciel insiste en que el director le dé una respuesta. Entonces ocurre algo inesperado. El subdirector menciona que Derrick Arden y los 4 alumnos desaparecidos están aquí, y vemos cómo Derrick entra a la sala y se acerca directamente al prefecto de la Casa Verde a abalanzarse directamente sobre él como un zombie, lastimándole el brazo. Ante esto, Ciel invoca a Sebastián para detener esto. En ese instante, Ciel confronta nuevamente al director, pero los prefectos se delatan solos, mencionando que tuvieron que mandar a dormir para siempre a Derrick para encubrir el crimen. El prefecto de la Casa Roja conoce a Ryan Stoker, que para el público sería el director del hospital Karnstein, que trae a su colega para una investigación con el cual realizan un pacto para encubrir el crimen. En eso vemos a Sebastián hacer una recapitulación de los hechos, en el cual vemos la sospechosa desaparición del director, siendo perseguido por Sebastián, la desaparición de Derrick Arden y el hecho de no percibir su alma, y la Sociedad Aurora, organización que busca resucitar humanos, y en ese momento todo empieza a cuadrar, revelando que todo el tiempo el director fue el hermoso de Undertaker. En esta recapitulación vemos lo sucedido con la Sociedad Aurora, hechos que pasan en la película Book of the Atlantic, en el cual nos referimos al ejército de zombies y los enfrentamientos que tomaron en el lugar gracias a Undertaker, que revela que es un Shinigami. Y aquí el prefecto de la Casa Azul nos habla de cómo tras 5 años lograron ser prefectos de sus respectivas casas, resaltando la importancia de las normas y tradiciones. Una vez ya instalados, vemos cómo le llega una carta anónima sobre el acoso escolar y vemos a Derrick como fámulo de la Casa Roja y menciona que lo dejen en manos de él para investigar el caso, pero Derrick escondió un oscuro secreto. El prefecto de la Casa Roja confiaba mucho en él, ya que era un chico con múltiples talentos y con buena actitud, hasta que un día los prefectos reciben una carta misteriosa en forma de poema y le empieza a leer. Al llegar a los prefectos, Derrick le entrega la carta, pero resulta que este contenía un mensaje secreto, el cual Derrick nunca captó, pero que sí lo hizo el prefecto de la Casa Roja, y menciona a los demás prefectos que el mensaje se revela con la luz de la lámpara, en el cual menciona que fueran el jueves al salón de música, encontrándose con la sorpresa de que Derrick acosaba a sus compañeros. Al ser descubierto, él se explaya y menciona que en su familia cada año son prefectos en el internado, pero a él no le interesa nada de eso y que tampoco nunca quiso asistir al internado. El prefecto de la Casa Verde menciona que lo acusará con el subdirector y luego será reportado al director, pero Derrick y el subdirector estaban coludidos, ya que ven una botella escondida en el traje del subdirector, y su amonestación baja debido al acto ocurrido. Al irse, Derrick va mencionando que será prefecto el año siguiente, hasta que le cae un bate en la cabeza que lo mandó a dormir para siempre. Además que todos los que estaban en la sala, exceptuando los prefectos, también fueron mandados a dormir eternamente, con el objetivo de prevalecer las tradiciones, valores y normas de la escuela. Después vemos al prefecto de la Casa Verde dispuesto a asumir su culpa, pero sus compañeros le mencionan que él no está solo y que los prefectos deben proteger la escuela y sus tradiciones. En ese tiempo, el director estaba de viaje y volvería en otoño del próximo año, haciéndose cargo los prefectos de toda la escuela por ese tiempo. Al oír todo esto, Ciel se sorprende y Undertaker se lo pasa de lo más feliz y entretenido. Ciel menciona que pedirá su castigo para los prefectos considerando sus circunstancias. Ciel le pregunta a Undertaker cuál es su objetivo. Ciel se da cuenta de que Derrick estuvo consciente por poco tiempo y que los difuntos evolucionaron. Undertaker explica que lo que mueve a los difuntos son sus anhelos futuros. En su último lecho de vida recuerdan su pasado y lo que han vivido, lo cual es su registro cinematográfico, pero a la vez anhela ese futuro que creyeron que iban a alcanzar, pero cesaron de esta vida.
Además de qué pasaría si unirían recuerdos falsos con recuerdos futuros, y todo eso adicionarlo a su registro cinematográfico, y que así podría perfeccionar hasta hacerlo casi humanos reanimados, y ya no quedarían solo como zombies hambrientos y que todo depende de la cantidad y calidad de los episodios. Undertaker menciona que su calidad de su tasa de éxito ha sido baja, si él se altera y pregunta por qué hace esto. Pero Undertaker le responde que en los créditos finales podría haber un desenlace más interesante. Pero Sebastián le responde y le dice que la muerte es un final absoluto e ineludible, y que eso lo hace hermoso. Ciel ordena a Sebastián que atrape a Undertaker, pero el subdirector Agares lo detiene y nos damos cuenta de que él también era un zombie, pero mucho mejor hecho. Sebastián le dice a Undertaker que con eso no lo detendrá, pero él le responde que su objetivo no es ese. En eso vemos como Undertaker ataca, distrayendo a Sebastián y llevándose a Ciel. Pero no pasa nada de esto, todo esto era una visión de Sebastián. Al darse cuenta de la gravedad de Sebastián, en vez de atrapar a Undertaker, decide proteger a Ciel de este. Ciel no entiende nada y se molesta porque no obedeció sus órdenes, respondiendo Sebastián que debe priorizar su vida con lo mucho que costó cuidarlo, y no permitirá que nadie se lo quite. Al día siguiente nos enteramos que los prefectos fueron expulsados del internado, y Ciel le contó a detalle todo el incidente a la reina. Para encubrir lo sucedido, se declaró que Derrick y sus compañeros fallecieron en un accidente de bote, y a todos los involucrados se les ordenó guardar silencio, continuando el Weston de cara al público como si nunca hubiera pasado nada. Al rato vemos a los nuevos prefectos con rostros desanimados y decaídos. Al salir Ciel de la escuela le llega una carta de su compañerito, pero él le dice a Sebastián que la descarte, porque nunca volverá a ese internado. Al final, a la reina le parece una idea muy interesante que un ser así como Undertaker se pusiera de su lado. Ya en la mansión vemos a Sebastián preparándole el té a Ciel, recordándole que tiene papeles que firmar e inspeccionar los productos nuevos de la compañía Harrods, además de solicitar implementos nuevos para los empleados en la mansión. En ese momento, Kadar entra molesto porque Ciel lo dejó solo en el internado, y Agni comenta que Kadar era un prodigioso intelectual en la realeza, por lo que los cursos del internado son supremamente fáciles para él. Nos enteramos por Sebastián que Agni estuvo siguiendo al príncipe Soma sin su consentimiento, pero todo esto con la intención de protegerlo. Soma, al enterarse de esto, se molesta y Agni procede a disculparse reiteradas veces. Más adelante dan un recorrido por la ciudad y aprovechan para comprar los implementos que faltan para todos en la mansión. A Meirin le compran unos nuevos lentes y al ponérselos dice que es demasiado para ella ver tanta hermosura frente a sus ojos, y así sucesivamente. Se realizan compras para cada uno de ellos. Ya cuando iban rumbo a la inspección de los nuevos productos, Sebastián y Ciel se desvían a la Somerset House para recopilar información sobre los medallones de Undertaker, explicándonos que en el interior de cada joya está el nombre grabado y la fecha de deceso, y en la parte de atrás el distintivo donde se fabricó. Continúan diciendo que la Somerset House cuenta con los certificados de defunción de Inglaterra, comparando esos datos con los medallones, entregándole a Ciel 7 certificados de defunción relacionados con las joyas. Se dan cuenta de que la abuela de Ciel, Claudia Phantom High, está inscrita en los medallones de Undertaker, enterándose de que Undertaker mantenía lazos con la familia Phantom High desde antes de que él naciera, en el cual vemos un flashback mencionando cómo son su tesoro, lo que aumenta aún más la duda en Ciel sobre su relación con la familia Phantom High. Al llegar de su viaje, lo vemos llegar a la compañía para inspeccionar la nueva línea de productos. Sebastián se pregunta por ese extraño unicornio que está ahí para llamar la atención de los perfumes, y se da cuenta de que los datos y la calidad no bastarán para cautivar el corazón de las damas. En eso, el cielo y las estrellas se confabulan y se escucha un grito, al cual Sebastián acude rápidamente. Era la actriz Irene, que está en apuros y que aparece en los eventos de la película Book of the Murder. A Sebastián se le ocurre el brillantísimo plan de disfrazarse de unicornio y aparecer épicamente junto a Irene en la obra teatral, lanzando un centenar de tarjetas con los aromas impregnados y dando una magnífica presentación y agradeciendo a Sebastián. Mientras tanto, en la tienda llega un gran grupo de gente aplastando al pobre de Ciel.
Luego llega Sebastián a rescatarlo y explica que hizo un trato con la actriz Irene para promocionar el producto, siendo la nueva imagen del perfume. Ya en el final del capítulo, vemos a unos aparentes oficiales tratando de cazar a un zorro, hasta que éste se escabulle. Empiezan a hablar sobre el mito del bosque embrujado, diciendo que eso es mentira, y todo esto para adentrarse al bosque sin miedo. Siguen su camino y sale una viejita advirtiéndoles que los hombres lobo protegen el bosque y que si continúan les caerá una maldición. Ellos deciden ignorarla y continuar. Al rato ven la espeluznante figura de un hombre lobo. Y así es como acaba la temporada 4 de Kuroshitsugi Public Art School. Si te gustó el video, déjame tu like y comenta.